En el pequeño pueblo de Caídas de Cedro, enclavado entre las montañas de Montana, la tranquila vida de Elena Morales y su gato atigrado, Milo, estaba a punto de tomar un giro extraordinario. Nada podría haberla preparado para el momento mágico una mañana de octubre cuando Milo se hizo amigo de un invitado inesperado. Era un hermoso puma joven que estaba junto a la cerca del jardín trasero, no para cazar presas o invadir territorio, sino para mirar a Milo con ojos que solo podían describirse como pura admiración, día tras día. Esta criatura salvaje regresaba, no en busca de comida o refugio, sino por algo mucho más valioso, amistad. Su vínculo era un suave recordatorio de que el amor no necesita palabras ni barreras. Solo necesitaba bondad, tiempo y un corazón abierto. Caídas de Cedro no era un pueblo grande, pero tenía una belleza salvaje que las grandes ciudades no podían igualar. En otoño, el paisaje se transformaba en brillantes amarillos, rojos y naranjas, creando una pintura natural que incluso los artistas más talentosos envidiarían. Elena Morales había vivido en Caídas de Cedro, Montana, durante casi 30 años, instalándose en esta pequeña comunidad montañosa después de que su esposo Ricardo se mudara allí para trabajar en el servicio forestal local. La casa que eligieron estaba en las afueras del pueblo, junto a una franja de naturaleza prístina. Era una casa de troncos de 2 pisos con un amplio porche que rodeaba 3 lados y un espacioso patio trasero cercado con malla metálica. Lo suficientemente alto para mantener a Milo seguro dentro, pero lo bastante bajo para que Elena pudiera admirar las vistas de las montañas desde su mecedora favorita. Tras la repentina muerte de Ricardo hace 5 años por un ataque al corazón, Elena se quedó, encontrando consuelo en los alrededores familiares y las rutinas diarias que habían formado juntos durante sus años en el pueblo. Había dejado su trabajo como maestra de escuela primaria, pero aún se ofrecía regularmente como voluntaria en la biblioteca local y participaba en el club de jardinería de Caídas de Cedro. Su vida era tranquila pero plena, marcada por mañanas apacibles con café caliente, tardes de jardinería y noches leyendo junto a la chimenea. Milo, el gato atigrado de 7 años, era el compañero indispensable de Elena. Ricardo había traído a Milo a casa cuando era solo un pequeño gatito encontrado en una caja de cartón fuera de la estación de bomberos local. Con su distintivo pelaje gris a rayas y ojos azules brillantes, Milo poseía la típica independencia de los gatos, pero aún tenía un cariño especial por su dueña. Cada mañana, Milo deambulaba por el jardín trasero, ocasionalmente trayendo regalos, un ratón de campo o un pequeño pájaro colocado frente a la puerta como un orgulloso cazador. A Milo le encantaba subir las escaleras al ático, donde podía pasar horas mirando por la ventana, observando a los pájaros y ardillas jugando entre las ramas de los árboles. En las frías noches de invierno, se acurrucaba en el regazo de Elena, ronroneando contento mientras ella leía libros. Quizás lo que más amaba Elena de Milo era su aparente capacidad para entender sus estados de ánimo. Cuando estaba triste, se sentaba más cerca. Cuando estaba feliz, jugaba con más entusiasmo. Los primeros indicios aparecieron una mañana de septiembre, cuando la primera brisa otoñal sopló por el valle, trayendo el aroma de agujas de pino y anunciando el invierno que se acercaba. Elena notó que Milo se levantaba más temprano de lo habitual, sentado junto a la ventana, con la cola moviéndose constantemente en un estado de emoción. Sus ojos estaban bien abiertos, mirando fijamente al bosque detrás de la casa, emitiendo ocasionalmente sonidos extraños. No eran los maullidos habituales, sino un suave ronroneo en su garganta. También descubrió que la comida en el plato de Milo desaparecía más rápido, aunque Milo no parecía estar comiendo más. Elena incluso se preguntó si algún animal estaba entrando a la casa y comiendo la porción de Milo. Pero las puertas y ventanas siempre estaban bien cerradas por la noche, y no había señales de intrusión en las noches tranquilas. Cuando el ulular de los búhos y el sonido del viento entre las ramas de los árboles eran los únicos sonidos que rompían el silencio, Elena ocasionalmente escuchaba ruidos extraños cerca de la cerca del jardín trasero. No eran el viento ni los sonidos familiares de animales pequeños, sino algo más grande, más pesado, pasos ligeros, un gruñido bajo,
a veces el suave rasguño de la tierra. Elena había vivido lo suficiente en las montañas para entender que a veces los animales salvajes podían aventurarse cerca de las casas, especialmente en otoño, cuando almacenaban comida para el invierno. Pensó que podría ser un ciervo o, peor aún, un oso negro en busca de comida fácil. Así que comenzó a guardar cuidadosamente el bote de basura y a no dejar la comida de Milo afuera durante la noche. También estaba preocupada por Milo. Aunque la cerca era lo suficientemente alta para evitar que el gato la escalara, Elena sabía que los gatos podían ser muy ingeniosos cuando querían. Comenzó a supervisarlo más de cerca cuando lo dejaba salir e incluso consideró construir un corral cerrado para que Milo pudiera disfrutar del aire fresco sin peligro de los animales salvajes que podrían estar merodeando. Cerca, esa fatídica mañana de otoño comenzó como cualquier otra. Una fina niebla cubría el valle, con el sol apenas comenzando a asomarse desde detrás de las montañas del este. Elena se despertó al amanecer, una costumbre de sus años como maestra que nunca abandonó. Preparó café en la vieja cafetera, el rico aroma de los granos de café tostados llenando la pequeña cocina, y abrió la puerta trasera para dejar salir a Milo mientras preparaba el desayuno. Estaba batiendo huevos para su desayuno revuelto cuando escuchó un sonido extraño de Milo. No era el maullido habitual, ni un siseo, sino un sonido entre un ronroneo y un gorjeo alegre, lleno de emoción y entusiasmo. Era un sonido que nunca había escuchado de Milo antes, un sonido casi dichoso. Elena dejó la cuchara y miró por la ventana de la cocina. Milo estaba junto a la cerca trasera, su cola moviéndose tan vigorosamente que todo su cuerpo se balanceaba con él. Y allí, justo al otro lado de la cerca de malla, estaba el puma joven más hermoso que Elena había visto nunca. Su corazón pareció detenerse por un segundo. Un puma, uno de los depredadores más peligrosos de la región montañosa, estaba a solo una delgada cerca de su gato. Su primer instinto fue correr afuera y poner a Milo a salvo. Pero algo en la escena la hizo detenerse. El puma, claramente un juvenil, probablemente de unos 8 o 9 meses, estaba acostado de lado, con las patas dobladas bajo el mentón, sus ojos dorados mirando fijamente a Milo con algo que solo podía describirse como admiración, sus orejas estaban levantadas, alerta, pero no agresivas. Su pelaje moteado brillaba bajo la luz matutina, cálido, leonado, con manchas negras marcadamente contrastantes. Su cuerpo era esbelto pero saludable, con músculos flexibles que se veían claramente bajo la piel con cada movimiento. Comparado con los pumas adultos que Elena había visto en zoológicos o en televisión, era mucho más pequeño, pero aún poseía una innegable belleza salvaje. Mientras Elena observaba desde la ventana de la cocina, el puma emitió un suave ronroneo similar al de un gato doméstico, pero más profundo, más salvaje. Milo respondió con uno de esos sonidos extraños, presionándose contra la cerca como si quisiera eliminar la distancia entre ellos. El puma extendió una pata a través de la malla, no para atacar, sino para tocar suavemente la nariz de Milo. Elena contuvo el aliento. Esto era imposible. Los pumas no se acercaban simplemente a los gatos domésticos para saludarlos por la mañana. Eran criaturas solitarias, cautelosas con humanos y mascotas. Sin embargo, aquí estaba un joven macho actuando más como un adolescente enamorado que como un depredador salvaje. La lógica le decía a Elena que debería tener miedo, que debería salir corriendo y rescatar a Milo del peligro potencial. Pero un instinto más profundo, tal vez la profunda comprensión que había desarrollado durante años viviendo cerca de la naturaleza, le decía que esta no era una situación peligrosa. Los ojos del puma no contenían ferocidad ni hambre, solo curiosidad y, extrañamente, una inteligencia casi humana. Elena salió al porche trasero, su movimiento hizo que la cabeza del puma se girara hacia ella. Por un momento, se miraron a través del patio. Elena pensó que huiría, pero en cambio, simplemente la observó con esos grandes ojos dorados, su expresión tranquila y sin miedo. El puma la miró como si la estuviera evaluando, determinando si representaba una amenaza. Luego,
como si estuviera satisfecho de que no era peligrosa, volvió su atención a Milo. «Hola», dijo Elena suavemente, su voz temblando de emoción. «¿Quién eres y de dónde vienes?». El puma no respondió a sus palabras, pero sus orejas se movieron, mostrando que había escuchado. Ella se acercó lentamente, paso a paso, sin querer asustarlo. Cuando estaba a solo unos 10 pies de distancia, el puma la miró una vez más, pero aún no mostraba signos de preocupación. Toda la interacción duró unos 10 minutos. El puma jugó un juego gentil con Milo, alcanzando a través de la cerca para golpear una rama que Milo había traído, incluso rodando para mostrar su vientre moteado. Cuando la emoción de Milo alcanzó su punto máximo, su reacción fue aún más sorprendente. En lugar de miedo o enojo, el gato doméstico parecía completamente cómodo, incluso encantado con la presencia de esta criatura salvaje. A lo largo de ese día, Elena no podía dejar de pensar en el extraño encuentro matutino. Revisó los libros de Ricardo sobre vida silvestre, leyendo sobre los pumas, también llamados leones de montaña o cougars. Según los libros, los pumas eran animales solitarios, raramente se acercaban a áreas habitadas por humanos a menos que estuvieran hambrientos o heridos, y ciertamente no solían jugar con gatos domésticos. El evento, aunque Elena lo había presenciado de primera mano, aún parecía increíble. Esa noche, Elena llamó a Juan Herrera, un biólogo de vida silvestre en el centro de conservación local. Después de que describió el encuentro matutino, Juan respondió con sorpresa. «Eso es inusual, Elena. Los pumas normalmente evitan a los animales domésticos, especialmente a los gatos. Probablemente solo estaba curioso. Iré mañana a echar un vistazo». Elena apenas durmió esa noche. No podía dejar de preguntarse si el puma regresaría, si el extraño encuentro matutino fue algo de una sola vez o si era el comienzo de algo. Milo también parecía inquieto, mirando constantemente por la ventana y ocasionalmente emitiendo esos sonidos extraños. Cuando amaneció, Elena se levantó más temprano de lo habitual, preparó café apresuradamente y dejó salir a Milo, luego esperó junto a la ventana de la cocina. Y, efectivamente, solo unos minutos después, el puma apareció desde el borde del bosque, moviéndose con gracia y propósito a través del césped hasta la cerca. Esta vez, trajo un regalo, un pequeño conejo que colocó cuidadosamente antes de acostarse para saludar a Milo. Elena llamó rápidamente a Juan, quien llegó en media hora con una cámara y un cuaderno. Desde la ventana de la cocina, observaron juntos mientras el puma y Milo interactuaban, Juan tomando fotos ocasionalmente y murmurando notas. «Esto es increíble», susurró. «Nunca he visto ni oído algo así. Va completamente en contra de todo lo que sabemos sobre el comportamiento de los pumas». El puma regresó la mañana siguiente y la siguiente. Para el cuarto día, Elena ya no se sorprendía al verlo esperando junto a la cerca cuando dejaba salir a Milo. Comenzó a observar desde la ventana de la cocina, asombrada por esta extraña pareja. Al puma, comenzó a llamarlo Leo, un nombre que parecía encajar con su apariencia fuerte combinada con su naturaleza sorprendentemente gentil, parecía haber adoptado a Milo como su mejor amigo. Llegaba justo después del amanecer, se sentaba junto a la cerca y esperaba. En el momento en que Milo salía corriendo, todo su comportamiento cambiaba. Sus orejas se levantaban. Su cola se movía con emoción y emitía ese extraño sonido de ronroneo. Sus sesiones de juego se volvieron más complejas. Leo traía regalos para Milo, una rama particularmente hermosa, una piedra interesante, una vez una pelota de tenis vieja que había encontrado en algún lugar. Milo, para no quedarse atrás, comenzó a llevar sus juguetes a la cerca para presumir. Elena los veía jugar a buscar, con Leo empujando objetos de un lado a otro a través de la cerca de malla. En una semana, Leo se había convertido en una parte regular de sus vidas. Elena comenzó a levantarse más temprano cada día para no perderse sus visitas.
Incluso compró un cuaderno para registrar sus observaciones, los horarios en que Leo llegaba y se iba, los objetos que traía, los juegos que Milo y Leo jugaban juntos. Juan Herrera también se convirtió en un visitante regular en la casa de Elena, observando y documentando esta relación extraordinaria. Nunca he visto nada como esto, admitió después de unas semanas. Basado en su tamaño, diría que Leo tiene unos 10 meses. Si algo le pasó a su madre cuando era joven, tal vez a los 4 o 5 meses, habría tenido que aprender a sobrevivir por su cuenta. ¿Es peligroso?, preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. Cualquiera podía ver la naturaleza gentil de esta criatura salvaje especial. Todo animal salvaje tiene un potencial de peligro, respondió Juan, sacudiendo la cabeza con admiración. Pero él ha elegido la cercanía de alguna manera. No completamente. Todavía es salvaje, pero ha formado un vínculo que supera sus instintos. Tal vez por haber perdido a su madre temprano, desarrolló un apego inusual por Milo. Quizás porque Milo es pequeño, no amenazante y tiene un olor familiar similar a su especie, aunque mucho más pequeño. Los vecinos también lo habían notado. Ana Martínez, que vivía al lado, mencionó haber visto al puma cruzar su patio. Cosa extraña, dijo Ana por encima de la cerca una tarde. Solo pasó por mi gallinero. Ni siquiera las miró. Casi como si tuviera prisa por llegar a un lugar importante. Ese lugar, se dio cuenta Elena, era su patio trasero para encontrarse con Milo. Cuando octubre dio paso a noviembre, surgió el primer desafío. Se celebró una reunión del Consejo Municipal para discutir el tema del puma. Algunos residentes, liderados por Francisco Torres, un ranchero gruñón, estaban preocupados por la seguridad. Es un animal salvaje, insistió Francisco en la reunión. Hoy está jugando con el gato de la señora Morales. Mañana podría comerse el perro de alguien, o peor, a un niño. Necesitamos contactar al control de animales y reubicarlo o, peor aún, sacrificarlo si es necesario. Esas palabras conmocionaron a Elena. No podía imaginar que algo tan terrible le pasara a Leo, el amigo salvaje y gentil que había traído alegría a su vida. Juan se levantó para defender a Leo, presentando sus datos científicos y observaciones. Esta es una oportunidad de investigación invaluable, argumentó. Estamos presenciando un tipo de comportamiento nunca antes documentado en pumas salvajes. Leo no muestra signos de agresión hacia humanos o animales domésticos, excepto por su vínculo especial con el gato de Elena. Finalmente, tras mucho debate, se llegó a un compromiso. Leo podía continuar sus visitas siempre que no hubiera signos de agresión, pero se instalaría una cámara de vigilancia para monitorear su comportamiento, y Juan proporcionaría informes regulares al Consejo Municipal. Además, Elena acordó que no intentaría domesticar más a Leo, no alimentándolo ni animándolo a quedarse durante la noche para asegurar que mantuviera los instintos salvajes necesarios para sobrevivir en la naturaleza. A medida que el clima se volvía frío, nubes pesadas llegaban desde el norte y la primera nieve de la temporada comenzó a cubrir el valle. Elena se preocupaba por Leo viviendo al aire libre. Los pumas se adaptan bien a las condiciones invernales, pero él aún era joven y probablemente nunca había experimentado un invierno duro en Montana. Había comenzado a dejar un pequeño refugio cubierto en el porche trasero por si acaso. Una vieja cama para perros que encontró en el sótano, protegida por una lona plástica para resguardarla del viento y la nieve. Siguiendo el acuerdo con el Consejo Municipal, no dejaba comida allí, pero quería que Leo tuviera un lugar cálido y seco si lo necesitaba. Nunca lo vio usarlo durante el día, pero a veces, cuando se despertaba por la mañana, había una impresión redonda perfecta en la cama y algunos pelos dorados brillando a la luz. Esos pequeños signos hacían sonreír a Elena, la idea de que en las noches más frías, Leo había encontrado un poco de calor y comodidad en su porche, a medida que el invierno se intensificaba. Elena observó cómo el vínculo se fortalecía. Leo comenzó a pasar días enteros en su patio durante las tormentas de nieve más severas. Lo encontraba durmiendo bajo el porche cubierto,
con Milo acurrucado justo dentro de la puerta trasera, ambos encontrando consuelo en la cercanía del otro, incluso con vidrio entre ellos. Una noche particularmente fría, cuando la temperatura cayó bajo cero y el viento azotaba el valle con fuerza brutal, Elena rompió su propia regla. Dejó un tazón de agua tibia y un poco de pollo afuera para Leo. Sabía que no debía hacerlo, que esto podría fomentar una dependencia poco saludable, pero no podía soportar la idea de que Leo sufriera hambre y frío en una noche tan dura. Por la mañana, tanto el tazón de comida como el de agua estaban limpios, y Leo había desaparecido, probablemente regresó al bosque a cazar. Pero volvió por la tarde trayendo un pequeño conejo que colocó cuidadosamente junto al porche, como si estuviera pagando la cena de la noche anterior. Elena sonrió a través de las lágrimas cuando vio el regalo. Incluso en las condiciones más duras, Leo mantenía su dignidad e independencia, sin querer estar en deuda con nadie, pero cuando enero dio paso a febrero, Elena comenzó a notar cambios en Milo. A los 8 años, el gato comenzaba a mostrar signos de envejecimiento. Milo se movía más lentamente, dormía más, mostraba menos interés en sus juguetes. Inicialmente, Elena no estaba demasiado preocupada. Era una parte natural del proceso de envejecimiento. Pero cuando Milo comenzó a rechazar la comida y a acostarse en posiciones incómodas como si le dolieran las articulaciones, llamó a la veterinaria local, la doctora Sofía Ramírez. La doctora Ramírez confirmó lo que Elena temía. Milo estaba desarrollando artritis y, a su edad, estaba experimentando el inevitable declive de la vejez. Podemos tratar los síntomas, dijo la doctora, recetando medicamentos para el dolor. Pero esto es parte del proceso de envejecimiento que no podemos prevenir. Mantén a Milo abrigado y cómodo y asegúrate de que siga comiendo y bebiendo lo suficiente. Esa tarde, mientras Milo descansaba en la cama dentro, Leo apareció en la cerca más temprano de lo habitual. No esperó a que su amigo familiar saliera. En cambio, parecía sentir que algo estaba mal. Caminaba de un lado a otro junto a la cerca, emitiendo sonidos suaves. No era el ronroneo de saludo habitual, sino algo más ansioso, más triste. Elena abrió la puerta trasera. «Está descansando, Leo», dijo suavemente. «No se siente bien hoy». Como si entendiera, el puma se sentó junto a la cerca y esperó. Se quedó allí todo el día, un guardián leal, incluso cuando comenzó a nevar ligeramente. Cuando cayó la noche y la temperatura bajó, Elena pensó que Leo buscaría refugio. Pero permaneció allí, paciente y vigilante, con la nieve aferrándose a su grueso pelaje. Esa noche, Elena tomó una decisión que habría parecido imposible hace 6 meses. Abrió la puerta trasera y, tras un momento de vacilación, abrió la puerta de la cerca. «Entra», dijo suavemente. «Quiere verte». Leo se acercó lentamente, con los instintos salvajes luchando contra el deseo de consolar a su amigo. Sus ojos se movían de Elena a la puerta abierta, como si evaluara la situación. Luego, con la cautela de un guerrero entrando en territorio desconocido, siguió a Elena hasta donde Milo yacía en la cama justo dentro de la puerta. Sin dudarlo, se acurrucó junto a Milo, aún afuera, respetando el límite entre lo salvaje y lo doméstico. Pero lo suficientemente cerca para que Milo apoyara su cabeza contra su cálido pelaje a través del hueco bajo la puerta. Milo emitió un pequeño sonido de reconocimiento, y Elena juró que había un destello de comprensión en los ojos de Leo. Sabía que su amigo estaba sufriendo, y quería brindarle consuelo. Se quedaron así toda la noche. Elena dormitó en el sillón cercano, asombrada por la confianza que ambos animales habían depositado en ella. Cuando amaneció, con una pálida luz amarilla filtrándose a través de las nubes de nieve, Leo se deslizó silenciosamente, pero no antes de rozar suavemente el rostro de Milo a través del hueco. Un beso de mejórate de una criatura salvaje. La salud de Milo mejoró con los medicamentos recetados por la doctora Ramírez, y su rutina continuó. Pero algo había cambiado. El vínculo entre los tres, la mujer, el gato y el puma, se había profundizado más allá de una simple amistad.
Se habían convertido en una familia inusual, definida no por sangre o especie, sino por cuidado y confianza. Cuando el invierno dio paso a la primavera, la nieve se derritió y las primeras flores comenzaron a asomarse por el suelo. Elena se dio cuenta de lo profundamente que Leo había cambiado su vida. Se había sentido sola desde que Ricardo falleció. Milo era un buen compañero, pero la casa aún se sentía demasiado tranquila, demasiado vacía. La presencia de Leo había traído una sensación de maravilla de vuelta a sus días. Se encontraba esperando con ansias las mañanas nuevamente, ansiosa por ver qué nuevas interacciones se desarrollarían en su patio trasero. Había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia, documentando cada momento, cada observación sobre el comportamiento de Leo y su relación en desarrollo con Milo. Juan la animó, diciendo que sus observaciones eran valiosas no solo para la ciencia, sino para cualquiera interesado en los animales y las conexiones mágicas que podían formar. El pueblo también se había acostumbrado a su amigo inusual. Los niños a veces preguntaban a sus padres si podían venir a ver a Leo jugar con Milo. Elena siempre decía que sí, siempre que mantuvieran una distancia segura. Había visto que Leo podía traer la misma sensación de maravilla a los demás que le había traído a ella. Un recordatorio de que el mundo era más grande, más complejo y más mágico de lo que solemos pensar.